Pues bienvenidos, hermanos, nuevamente. Pues estamos aquí juntos un domingo más y yo le doy gracias a Dios, como mi esposa expresó. La semana pasada hicimos un viaje relámpago a Tijuana, nos gozamos allá en la comunión con nuestros hijos. Yo particularmente tenía un año casi que no los miraba y pues me gocé mucho con ellos. Y no solamente con ellos, sino también con los hermanos en Cristo. A la iglesia donde asistimos también pudimos alabar al Señor, pero les extrañamos, hermanos, les extrañamos de verdad, y es que al contemplar, al mirar a la familia del Señor, bueno, realmente, hermanos, estamos chiqueados por el Señor, estamos chiqueados, tenemos su palabra, tenemos la comunión, tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, y digo, bueno, algunas veces nos acostumbramos a la comida de casa, ¿no? Como cuando estamos en casa y luego nos vamos a comer a otra parte, pues extrañamos la comida de casa. Y la comida no solamente es la palabra, sino también la comunión que disfrutamos unos con otros. Así que espero nos hayan extrañado, nosotros les extrañamos y le damos gracias a Dios que nos haya permitido regresar con bien y estar nuevamente juntos. Pues vamos a continuar entonces, y bueno, no sin antes también, como les decía, darle la bienvenida a todos, y pues en especial a mi hermano Ernesto y a Quetzal que están con nosotros, y la niña que no es tan niña, ya toda una señorita, bienvenidos. Nos falta el muchacho, Daniel, está en Culiacán estudiando. Pues bienvenidos, hermanos, y es un gozo para nosotros volverles a ver y tenerlos aquí en este lugar. Amén, hermanos. Amén, ¿verdad? Les saludamos y le damos la bienvenida y esperamos se gocen también en la meditación en la palabra del Señor. Ya le hemos cantado al Señor, Él ha escuchado la alabanza de nuestro corazón, nuestra mente, nuestros labios. Ya le hemos alabado también con los testimonios, le alabamos con nuestra presencia. Hemos hablado al Señor, nos hemos expresado al Señor, hemos hablado con Él a través de la oración. Ahora nos toca a nosotros escuchar la voz de Él. ¿Qué tiene para nosotros el Señor el día de hoy? Bueno, vamos a concentrarnos y vamos a tratar de escuchar y pues lo que meditemos el día de hoy, poderlo aterrizar, llevarlo a la práctica a nuestras vidas. Pues si no fuera así, pues en vano quedaríamos solamente como inteligentes, llenos de conocimiento, pero si no aplicamos estas verdades a nuestras vidas, no pasaríamos a un de este nivel mejor, sino que nos retrasaríamos más, pues antes no hacíamos la voluntad de Dios, pues éramos ignorantes de ella, y hoy que la conocemos, si no la ponemos en práctica y somos sabios al obedecerla y vivirla, pasamos a un estado peor que ignorantes. Y esto es, venimos a ser necios, pues sabiendo lo que Dios quiere, no le damos gloria y no le alabamos a Él, como vamos a ver el día de hoy. Muy bien. El Evangelio, la palabra de Dios, las buenas nuevas, el aspecto principal de la Reforma, cuando Martín Lutero protesta con sus 95 cartas pegadas en la iglesia, ¿verdad? Allá en Alemania, pues eran alusivas específicamente al punto de la salvación. La salvación, ¿cómo es que una persona puede llegar después de esta vida a estar por la eternidad permanentemente en la presencia de Dios? Y como ya hemos visto, a Roma en aquellos tiempos estaba la edificación de la Basílica de San Pedro en el tiempo de Martín Lutero, y pues se vendían estas indulgencias que expresaban la aprobación o el perdón de pecados por parte del Papa que estaba en curso, y tenían un precio, y exhortaban a la gente a adquirirlas, diciendo que cada vez que sonaban las monedas allá abajo en el baúl de las ofrendas, aún no se oía el tilín tilín de la moneda cayendo, cuando ya un alma era liberada del purgatorio. Y pues si tenías gente que había fallecido, pues claro que dabas
y el propósito era pues la construcción de esta basílica. Martín Lutero fue expuesto a esto, como ya hemos estudiado, y pues fue el colmo para él, ¿verdad? Ver a la gente cometiendo todo acto de pecado, y cuando los confronta le dice, no, yo mis pecados han sido perdonados, aquí está la indulgencia, tengo mi licencia para pecar. Y fue el colmo para él, y expuso pues su protesta con estas tesis. El evangelio pues bíblico, el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como hemos estudiado, es solamente por gracia, por medio de la fe, no es por obras, no tiene nada que ver. Y este evangelio, estas noticias son humillantes para una criatura caída de la gracia del Señor, pretendiendo ser libre absolutamente, forjarse su propio destino, el que le digan que no tiene nada que hacer o que no puede hacer nada para el efecto de su salvación. ¿Por qué lo humilla? Porque lo deja fuera de la ecuación. Es la obra de Cristo, la fe en esta obra redentora y nada más, solo por fe. Y esta fe, un regalo de Dios, solo por gracia. ¿Y dónde encontramos estas cosas? Solo en la Escritura. Solo en la Escritura. No es la fe más lo que alcanzas a hacer o lo que debes hacer. Las obras no son para salvación. En todo caso, las obras que hacemos son por la salvación que hemos recibido. Y hoy, esta mañana, estaremos viendo la última de estas olas, solo a Dios la gloria. Y esta palabra solo, que significa solamente, es una palabra exclusiva, excluye todo lo demás, no da cabida a nada más, solamente, únicamente, no puede entrar otra cosa. Y en este caso dice, solamente a Dios la gloria. Y esta palabra, gloria, ¿qué significa? ¿Qué entendemos cuando decimos gloria? Está más o menos como santidad. ¿Qué entendemos cuando decimos santo? Y entendemos la santidad en un sentido de pureza y perfección solamente nuestro Señor, nuestro Dios. Él es santo, 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 declara la Escritura. Pero también tiene otra connotación aplicada a las criaturas. Y es que es la santidad, o alguien santo, es alguien que ha sido consagrado para el Señor. No es que sea puro como Dios, pero sí es consagrado y llamado a vivir esa pureza, esa santidad. Sed santos, el mandamiento del Señor, como yo soy santo. Así también la palabra gloria tiene dos connotaciones. La primera, en el sentido de majestad, en el sentido de grandeza, de belleza, esa sensación impotente de poder, potente de poder, es lo que viene a significar la gloria o la gloria del Señor, que en sí mismo el Señor es glorioso, como vamos a ver ahorita. Pero también tiene otra connotación. Dar gloria significa reconocimiento. Como en una carrera, cuando corren en una carrera de 100 metros y llega el primero, ese es el que se lleva la gloria, ese es el que se lleva el reconocimiento, se le conoce como el más veloz, se le reconoce como el que llegó primero. Entonces, la última de las olas, solo a Dios la gloria, significa que debemos darle la gloria al Señor. Ahora, Dios nos crió precisamente para ese propósito. Y sin embargo, Dios no es glorioso porque nosotros le damos la gloria. Dios es glorioso porque en sí mismo Él está lleno de gloria. Llena de gloria y majestad y poder. Entonces, vamos a tratar nosotros lo que nos atañe en las 5 solas. Es el segundo aspecto, el aspecto de que nosotros debemos reconocer, darle el honor y darle la gloria al Señor. El Señor es glorioso, aunque nosotros no lo declaremos. Es como el rey es soberano, el rey es rey. Y si el siervo le obedece,
es rey. Y si no le obedece, no deja de ser rey, sigue siendo rey. Así el Señor es glorioso, le demos o no nosotros ese reconocimiento. Pero somos llamados a hacerlo. Pero de cualquier manera, vamos a meditar un poquito en la palabra y ver que la Escritura misma declara que el Señor es glorioso. Amén, hermanos. Vamos a orar entonces y pedirle al Señor nos ayude para poder entender estas verdades. Padre Celestial, una vez más nos acercamos al trono de tu gracia con temor y temblor, Señor, reconociendo nuestra incapacidad en nosotros mismos, Señor, de poder crecer en el conocimiento de ti. Señor, si tú no te revelas, no podremos conocerte ni entenderte. Si tú no edificas, Señor, en vano trabajamos los edificadores. Así pues, Señor, clamamos por tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Abra nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento y podamos comprender las verdades que tú tienes para nosotros el día de hoy. Ayúdanos a estar atentos, a concentrarnos y a poder hacer a un lado las distracciones que seguramente el enemigo quiera traer, Señor. Te pedimos estas cosas en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Dios es glorioso en sí mismo. Él es majestuoso. Él está lleno de gloria. Su nombre es glorioso. Vamos a estar viendo a muchos pasajes en la Escritura, así es que los animo a practicar ese jueguito que se llama esgrima, ¿verdad? Voy a decir el versículo y tratemos de encontrarlo pues rápido, ¿no? Su nombre es glorioso, Deuteronomio 28:58. Es glorioso, ¿por qué? Porque su palabra lo declara. Su palabra lo encontramos en el capítulo 28, versículo 58, y dice la palabra del Señor. Dice Deuteronomio 28:58, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Está dando un mandamiento: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible. ¿Cuál es el nombre glorioso y temible? Jehová tu Dios. El nombre del Señor es glorioso. También el Salmo capítulo 8, versículo 1, nos declara la gloria del Señor. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Él es glorioso, su nombre es glorioso. Ahora, Dios revela su gloria. Dios revela su majestad, la expone, la muestra. Específicamente o especialmente la muestra en Jesucristo. Isaías 40:5. El profeta nos dice respecto al tiempo venidero, Isaías 40:5 nos dice la palabra del Señor: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Se manifestará la gloria de Jehová. Y en todo, ¿en qué se va a manifestar o en qué se manifestó la gloria de Jehová? Y toda carne, todo ser humano, juntamente la verá. Está hablando al tiempo profético en que el Señor mostraría su grandeza, su poder, su gloria. ¿Y en quién la mostró? Juan 1:14, vamos ahí, Nuevo Testamento. Juan 1:14, dice la Escritura: y aquel verbo, o sea, Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, fue hecho carne, se humanó, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Señor manifestó su deidad a las personas que en su tiempo tuvieron la bendición de poder tener contacto con Él directamente. El Señor manifestó su gloria, la gloria del Padre. Las cosas que hago, las hago porque el Padre me dio
poder para hacerlas. Le daba siempre la gloria a su Padre. Él manifestó su poder calmando tormentas, teniendo control sobre la naturaleza. Manifestó su poder teniendo control aún sobre la vida y la muerte, resucitando personas. Y les recuerdo, hermano, ¿por qué tenemos nosotros esta convicción? Porque ya analizamos la primera sola. ¿Recuerdan? Sola la Escritura, la palabra de Dios. La Escritura es la máxima autoridad en cuanto al conocimiento del Señor y también en cuanto a la fe y a la conducta, a la práctica de la fe. Y la palabra del Señor lo dice, pues es la verdad, porque la palabra de Dios es verdad. Y si la palabra de Dios declara que Jesús tuvo control sobre una tormenta, ¿lo creemos? Amén. Aunque no fueron escritas para creerlas, para demostrar la fe, sino para dar a conocer a su pueblo la grandeza de nuestro Dios. Nosotros andamos por fe y no por vista. El Señor resucitó a personas, manifestó su gloria. Aún, ¿recuerdan aquel pasaje en la transfiguración? Cuando el Señor se transfigura con aquellos discípulos que llamó a su compañía y mostró su gloria a estas personas. Mostró la gloria. Entonces da a conocer su gloria. También la da a conocer o la dio a conocer en el templo. Segunda de Crónicas 5:14. Vamos a ir ahí. Segunda de Crónicas 5:14. Dice la Escritura, por cierto que este pasaje es cuando Salomón traslada el arca al templo que Dios le había permitido construir. David había querido construir el templo, pero Dios no se lo permitió. Fue hasta no con Salomón, cuando Salomón construye el templo y bajo las especificaciones del Señor, claro, ¿no? Y ya a la hora de llevar el arca, recordemos que el arca representaba la presencia de Dios. Dentro del arca estaban las 2 tablas de los 10 mandamientos. Estaba ¿cómo se llama? El bastón de Aarón, y estaba también un pedacito de maná que representaba a la presencia de Dios. Y esta arca en el templo, se destinó un lugar que se llamaba como el lugar santísimo, donde ahí estaba la presencia de Dios, y solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar a ministrar a este lugar. Era tan santo, puro, representaba la santidad de Dios, que nadie podía entrar sino el sumo sacerdote, y aún haciendo sacrificio por sus pecados. Recordemos, les ponían una soga en el pie y unas campanitas para oír que estaba ministrando, porque si entraba sin haber confesado su pecado, caía instantáneamente muerto por la santidad, por la gloria de Dios, que no podía haber nada de pecado en su presencia. Y al caer, si no sonaban las campanitas o se oía un trastazo, lo jalaban con la cuerda, porque no podían entrar ahí a ese lugar. Era el lugar de la presencia de Dios, era el lugar no santo, era el lugar santísimo. Eso es lo que el Señor estaba mostrando a su pueblo. Y el versículo 14 dice: y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube. Se había manifestado una nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. La presencia de Dios en ese lugar, Dios manifestando su gloria, ¿verdad? En el templo. También Dios manifiesta en sus obras. Dios manifiesta su gloria en sus obras. Salmo 19:1 que acabamos de leer. Salmo 19, versículo 1, dice la palabra del Señor: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Al mirar la creación del Señor, nos manifiesta la grandeza del Creador. Como una obra de arte, manifiesta la capacidad, la destreza de un pintor o de un escultor. Así también la creación manifiesta el tamaño, la grandeza, la gloria de nuestro Creador. También el Salmo 111, versículo 3,
Fíjense lo que dice también aquí. Salmo 111, versículo 3. Dice la Escritura: gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Sus obras, su creación es gloria y hermosura. Manifiesta la gloria de Dios. También la reveló por medio de Moisés en Éxodo 34, versículo 29 al 35. Vamos a ir ahí, Éxodo 34. Recordemos, hermano, está hablando la palabra del Señor, nos está mostrando estas verdades. No son cosas que a uno se le ocurra, son cosas que el Señor manifestó y dejó como un testamento para nosotros, para conocerle a Él. Éxodo 34, versículo 29 al 35, dice la palabra del Señor: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Y a mí me gusta mucho cómo lo expresa R.C. Sproul en su trabajo de expositivo en el estudio sobre la santidad de Dios. Dice que cuando Moisés bajaba del Sinaí, después de haber estado en la presencia de Dios, y al mirar a la congregación de lejos, decía: Moisés, Moisés, cubre tu rostro, cubre tu rostro. Pues el resplandor del rostro de Moisés era tal que encandilaba a las personas. Imagínense, ¿no? Por cierto, la aplicación para nosotros, cuando nosotros nos mantenemos en la comunión con el Señor, esto es, cuando estamos en la meditación de su palabra, cuando estamos en el tiempo de oración, cuando estamos en el tiempo de congregarse y tenemos comunión unos con otros, nos estamos manteniendo en la vid. Y entonces estamos en la presencia del Señor, y nuestro rostro refleja la gloria de Dios, refleja la paz, un semblante tranquilo, que la gente puede manifestarse, pero la gente puede ver la manifestación de la gloria de Dios en nosotros, así como Moisés mostraba la gloria de Dios. En otras palabras, somos criaturas, somos obra de las manos del Señor, y como hemos visto, las obras de Dios manifiestan su gloria. Y si somos creados por Dios, manifestamos esa gloria a las personas, pero necesitamos estar en la presencia del Señor. Y entre más nos mantengamos en esa comunión con el Señor, reflejaremos esa gloria a un mundo que no conoce más que rostros de egoísmo, rostros de ira, rostros de venganza, rostros de lujuria, rostros de odio, de temor, de inseguridad. ¿Y cuántas cosas vemos en el mundo? Pero un rostro que ha sido expuesto a la presencia de Dios manifiesta la gloria y la grandeza de Dios. Y el Señor nos dijo: ustedes son la luz y la sal de este mundo. Brillen pues para la gloria del Señor. También la mostró, yo creo que esta es la representación más preciosa de la gloria de Dios, la mostró a Isaías. Isaías capítulo 6, cuando Isaías tiene esta visión gloriosa de la manifestación de Dios. Por cierto, los teólogos hablan que esta es una manifestación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Dice Isaías capítulo 6, versículo 3, y dice lo que miró Isaías. Vamos a leer desde el 1. Dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La obra del Señor, la obra de sus manos, manifiestan la gloria de Dios. Y vuelvo otra vez a hacer un comentario sobre R.C. Sproul en el estudio de la santidad de Dios, y menciona a estas criaturas que aquí habla en la visión de Isaías, estos ángeles, estos serafines que se manifestaban con 6 alas, y dice que con 2 alas cubrían su rostro. Y R.C. Sproul decía, o dice en su estudio, que ni aún los ángeles que no son caídos, los ángeles que han guardado la voluntad de Dios siempre, aún los ángeles tienen que tapar su rostro ante la presencia del Santo, de la gloria y la pureza del Señor. La santidad de Dios es tal que aún las criaturas que ministran en su presencia más cercana tienen que cubrir sus ojos, pues son destellos de la majestad, de la gloria de Dios. Tremenda cosa, ¿no? Tremendo. Y recordamos a Isaías como que se presentaba, era un hombre que con una lengua, con un habla de lo más puro que se podía encontrar en sus tiempos. Un pueblo corrupto, un pueblo en pecado, y había este hombre Isaías, el más, digamos, el que menos hablaba esas cosas, maldiciones o cosas así, y sin embargo, dice que si siguen leyendo y si conocen la historia, dice que un ángel de ellos, tomando una brasa del templo, vino y con una tenaza, estaba tan ardiente la brasa que ni un ángel podía agarrarla, con una tenaza, vino y la pasó sobre los labios de Isaías. Imagínense. ¿Por qué? Para curar su boca, para preparar su boca como profeta, para poder hablar la palabra de Dios. Y era el hombre más santo o más cuidadoso en su forma de hablar de sus tiempos. Yo creo que a nosotros no bastaría una brasa, tal vez todo el placer necesitaríamos, ¿no? Pero aún así, la gloria de Dios se manifiesta. Dios es glorioso en sí mismo. Y es glorioso no porque declaramos su gloria, sino porque Él mismo es glorioso en sí. Ahora pues, basado, por otra parte, la otra connotación de la palabra gloria, basado pues en las 5 solas, en la primera sola escritura, encontramos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y encontramos que tanto esta primera sola como las demás vienen de Dios. Cuando decimos sola escritura, ya vimos que toda escritura es inspirada por Dios y útil para instruir, para redarguir en justicia, ¿verdad? Y nunca la profecía fue de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios la transcribieron, la escribieron para la gloria, para conocer la gloria de Dios. Sola escritura. La escritura contiene la máxima autoridad en cuanto a la persona de nuestro Dios. Dios se revela a sus criaturas por medio de la escritura. Y de ahí de la escritura salen las demás solas, como solo por gracia. Efesios 2, 8 y 9, ¿verdad? Y no solamente solo por gracia, sino que también solo mediante la fe, la cual es un regalo de Dios, la fe, porque somos también expuestos a la gracia, al favor inmerecido de Dios. No nos ganamos el favor de Dios. Estamos muertos en los delitos y pecados. Somos enemigos de Dios, alejados de Dios. No gustamos las cosas de Dios. Y por eso en su gracia, un favor inmerecido que viene de Él, nos da un regalo. Y ese regalo es su presencia misma en nosotros. Su Santo Espíritu en nuestro ser,
produciendo esa fe, esa confianza para tener esa necesidad de buscarle a Él y de conocerle a Él. Solo la escritura viene de Dios, solo la gracia viene de Dios, solo la fe viene de Dios. Y como vieron con nuestro hermano Leonel la semana pasada, Cristo mismo fue enviado por Dios, viene de Dios, es Dios mismo, pero hecho carne. Entonces, termina la reforma en la quinta sola. Todo viene de Dios, por lo tanto, solo a Dios la gloria. El reconocimiento de todas estas verdades, el único merecedor de honra y reconocimiento es Dios, Dios mismo. De ahí nada más, entonces, tenemos este punto de solo a Dios la gloria. Ahora, ¿cuál es la base escritural? No solamente por deducción del saber que vienen todas las cosas de ahí, sino cuál es la base escritural por la cual nosotros somos llamados a darle la gloria a Dios. Salmo 115, versículo 1. Fíjense lo que dice el salmista. Y lo hemos cantado también. No ahorita, pero muchas veces. No a nosotros, dice el salmista, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. El salmista mismo nos dice que la gloria es al nombre del Señor. También tenemos otra escritura, Primera de Crónicas 29:11. Primera de Crónicas 29:11. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Primera de Crónicas 29:11 dice la escritura. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres el excelso sobre todos. Ahí está. Base bíblica en la cual nos muestra que debemos darle el reconocimiento, la gloria a Dios. También lo tenemos en el Salmo 96:7. Toda la escritura está llena de este mensaje, de darle la gloria al Señor. Estamos tomando solamente algunos pasajes. Salmo 96:7 dice la palabra del Señor: tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dar a Jehová la gloria y el poder. Dar a Jehová la honra debida a su nombre. Darle la gloria al Señor. Y por último, en Romanos capítulo 11, versículo 33, en el Nuevo Testamento también se nos muestra esta verdad. Romanos capítulo 11, versículo 33, dice la palabra del Señor. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, dice Pablo. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Quién ha recibido? ¿Quién le ha dado algo a Dios que no lo haya recibido de él? ¿Tienes algo que no hayas recibido de Dios y que le puedas dar a Dios? No hay nada. Todo viene del Señor. La vida, la salud, las fuerzas, tu trabajo, tu pareja, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, todo son cosas creadas, criaturas del Señor. Y todo lo recibimos de Él para su gloria. Entonces, en la Escritura nos encontramos claramente que el mayor deber de toda criatura es el de glorificar a Dios. Ese deber se deriva de quién es Dios en sí mismo, porque solo Él es Dios, porque todas sus perfecciones
son infinitas y absolutas, añadiría yo, como su santidad, su amor, su fidelidad, su justicia, su perdón y tantos atributos del Señor, sus perfecciones, podemos mencionarlas. Él es el único merecedor de toda gloria. La Biblia comunica estas ideas cuando habla del nombre de Dios. Dad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, como hemos leído en el Salmo 29:1. Ahora dice, debida a su nombre. ¿Cuál es el nombre del Señor? ¿Cuál es el nombre del Señor? Y el Señor lo revela en Éxodo 3:14, se lo revela a Moisés. Cuando Moisés le pregunta, y cuando Dios manda a Moisés a liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, Moisés le pregunta, y si me pregunta quién me manda, ¿quién les diré quién me manda? Y el Señor ahí le contesta y le dice, yo soy el que soy. Yo soy. Ese es el nombre del Señor. Ahora, la gloria de ese nombre. ¿Cuál es la gloria de ese nombre? ¿La entendemos? La podemos entender cuando conocemos o comprendemos un atributo único que solo Dios posee. Dios ama, nosotros amamos. Dios puede ejercer justicia, nosotros también podemos ejercer justicia. Dios es misericordia, nosotros también podemos ser misericordiosos. Dios es fiel, nosotros podemos ser fiel, porque somos creados a imagen y semejanza del Señor. Pero hay un atributo único de Dios que solamente Él tiene y que manifiesta la gloria de su nombre. Y está implícito en el nombre mismo de Dios. Yo soy el que soy. Yo soy. ¿Y saben quién quiso ser? El diablo quiso ser. Quiso ser fuera de Dios, cuando el único que es Dios. Y este atributo se conoce como aceidad. La aceidad es que existe por sí mismo, que no necesita otra cosa para existir. Dios este es nuestro Dios, el Dios verdadero. Él es el creador. Él no fue creado. Él es el creador de todas las cosas. Y muchos el ateo pregunta o reflexiona, ay, ¿de dónde salió Dios? ¿Verdad? Pero cuando nos ponemos a escudriñar las cosas que no nos son reveladas, es como si estuviéramos metiendo la mano al baúl de las cosas secretas de Dios. Dios nos muestra, se revela a nosotros en su palabra, esa revelación que Él quiere que conozcamos. Las cosas ocultas pertenecen a Dios. Pablo dice que hoy vemos como a través de un espejo. Y cuando dice Pablo eso, se refiere al contexto en los espejos de aquel tiempo. Nosotros tenemos ahorita un espejo que pues muchas veces hasta está mejor que la realidad. Pero en aquellos tiempos los espejos eran metales pulidos que no reflejaban a la perfección las imágenes o las cosas que se presentaban delante de él, sino que era así como medio borrosón. Dice, hoy vemos como un espejo, pero un día cuando estemos con Él, conoceremos cómo fuimos conocidos. O sea, dando a entender que Dios nos revelará todas las cosas. Y ahí sí, tendremos un conocimiento mejor y mayor de Él y de nosotros mismos. Además, Dios es infinito. Dios es infinito y eterno. Nosotros no, nosotros somos criaturas limitadas. Y nuestra mente limitada no puede comprender o conocer lo infinito, lo eterno de Dios. Pues si así fuera, entonces pasaríamos a ser nosotros mismos Dios. La gloria de su nombre existe por sí mismo, no necesita nada más. Él es el creador, nosotras las criaturas. ¿Tiene gloria? ¿Tiene grandeza su nombre? ¿Tiene poder? Amén. Tremendo, maravilloso es nuestro Señor. Dios, además de ser glorioso, y es nuestro creador. Y Él es el creador de todo lo que existe, no nomás nosotros. Y el que mantiene todo, no nomás lo crió, sino que lo sustenta con su poder. Por cierto, dice la Escritura en Génesis, que Dios tardó 6 días en hacer su creación y que el 7º día reposó de su creación. Y en un estudio de varones les preguntaba yo a los varones, ¿y qué estaba haciendo Dios el 7º día?
¿Estaría en una hamaca ahí tirado, comiéndose un coquito bajo una palma? ¿O qué estaría haciendo Dios cuando dice que reposó? No, Jesucristo, nuestro Señor, dijo, yo hasta hoy, como mi Padre, trabajo, dice. El Señor no descansa, Dios no se cansa, Dios siempre está en acción. Entonces, ¿a qué se refería cuando dice que reposó? Descansó de su obra creadora, ya no creó más cosas de la nada, sino que ahora Él sustenta su creación, como hasta el día de hoy. Dios trabaja, el trabajo es algo digno que nos fue dado, y nos fue dado antes de la caída del hombre en pecado. El trabajo antes no era gravoso, hoy es gravoso. ¿Por qué? Porque es una consecuencia de nuestro pecado. Así que, hermano, a trabajar con ganas y redimir el trabajo para la gloria de Dios, como vamos a ver más adelante. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 24, se nos dice estas verdades. Hechos 17, versículo 24 y versículo 28, dice la Escritura. Y aquí está hablando Lucas, ¿no? Lucas es el que escribe el libro de Hechos. Dice el versículo 24 del capítulo 17, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Aquí nos está manifestando, Lucas nos dice que Dios es el que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. ¿Cómo pues un lugar o una cosa va a contener la grandeza y la gloria de Dios? Solamente lo que Él dispone, lo que Él ordena. Y en el versículo 28 se nos dice también que Él lo sustenta. En el versículo 28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Él está en todas partes, nosotros estamos en Él, nos movemos en Él, todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Todo, por tanto, le pertenece al Señor. Todo. Él es el único merecedor de toda gloria. Además, hermano, como el Señor es Dios sobre todas las cosas, Romanos 9:5, vean Romanos 9:5, Él es Señor de todas las cosas. Dice Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, el Señor es Dios sobre todas las cosas. Y estamos yendo a los versículos para pues mostrar que la Escritura misma declara estas verdades y no son cosas que salen del hombre. Y también, además, como solo Él es Dios de todos los reinos de la tierra, Él es Dios de todos los reinos de la tierra, Él controla los reinos de la tierra. Esto nos lo muestra en Daniel 4:17. Vayan a la Escritura, en Daniel, el profeta Daniel 4:17. Nos dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo, o sea Dios, gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. ¿Quién tiene el control de los gobiernos, de los reinos? Dios, el Altísimo, es el que gobierna. También en el Salmo 103, se nos hace una declaración. Salmo 103, versículo 19. Dice la palabra del Señor: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Entonces, todas las cosas le pertenecen. Y además, como Él es Dios sobre todas las cosas, y como Él es Dios sobre todos los reinos de la tierra, todo lo que existe está obligado a glorificar a Dios
Salmo 145, versículo 10. Él es el Señor, Él es el soberano, el creador. Él es el único merecedor del reconocimiento. Dice el llamado a glorificar el nombre de Dios. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. Tremendo. Todo para la gloria de Dios. En el Salmo 150, versículo 6 también se nos dice. Salmo 150, versículo 6. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. El Salmo 148. El Salmo 148 habla bien elocuentemente del alcance de este hecho. Han de alabar a Dios seres tan dispares, como vamos a ver aquí en el Salmo, como los ángeles, el sol, la luna, las estrellas, los cielos, los monstruos marinos y los abismos del mar, el fuego, el granizo, la nieve, las nubes, la tempestad, los montes, los árboles, todos los animales, los príncipes y reyes, los jóvenes, los ancianos, los niños, etcétera, etcétera, como dice aquí el Salmo 148. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados, los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. Y sigue el Salmo: alaben a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos, los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a Él cercano. Aleluya. Amén. Más claro ni el agua, ¿no? Y no sé quién se nos pasaría. Alábenle los insectos, alábenle las piedras, alábenle, no sé, todo. Todo lo que respira y todas las cosas que Dios creó son llamados a alabar al Señor. La alabanza a Dios ha de ser universal, como dice el versículo 13. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre cielos y tierra. Alabanza del Señor debe ser universal. ¿Y quieren que les diga una cosa? Ya lo hemos mencionado. En este momento los ángeles en el cielo, los ángeles y todos los que la creación espiritual, día y noche, alaban el nombre del Señor. Y alabar es darle la gloria, darle el conocimiento, el reconocimiento. Le alaban y de día y de noche declaran la alabanza al Señor. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Toda la tierra y todo lo creado está lleno de su gloria. Y aquí en esta tierra, todas las cosas creadas, todo el universo, todas las cosas físicas, la creación física y material, toda la tierra alaba el nombre de Dios. Y como dices, pero la tierra alaba el nombre de Dios y le da gloria siempre. Se vuelve lodo cuando se moja, se vuelve polvo cuando se seca, y nunca la vas a encontrar en otro estado. Siempre alaba. Los animales alaban el nombre de Dios. Los perros a la mañana cuando sales te empiezan a ladrar de gusto. Están alabando a Dios. Las ballenas en el mar, esos seres gigantes, monstruos marinos de quién sabe cuántas toneladas, levantando sobre el agua, alabando el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque hacen las cosas para las cuales Dios las creó. El perro ladra, el ave canta. Y me acordé de mi hijo. Y la vaca, pues muge. Y así, y el perro ladra, y el pollo, y la gallina. Y se me ocurrió preguntarle, ¿y el elefante? Elefantea, dice. Todas las cosas alaben el Señor. Todas las cosas creadas. Ahora, ¿toda criatura alaba a Dios? ¿Todos alaban a Dios?
La realidad es que toda criatura alaba a Dios su Creador, le da la gloria al alabarlo, pues le da reconocimiento y honra. Solo los ángeles caídos y el hombre no redimido no le alaba. Satanás perdió la gloria, perdió el hecho de darle gloria a Dios, pues él quiso ser como Dios y no todavía ser como Dios, quiso estar por encima de Dios mismo. Quiso ser él aparte de Dios, pero es una criatura que se debe a las cosas que el Creador lo dispuso. Y ese mismo principio diabólico vino y se lo vendió a Eva, engañándola. Seréis como Dios, no moriréis. Cuando Dios les había dicho que si faltaban morirían. No te quepa duda, vas a morir. Y dice el diablo la mentira, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él coma seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Le vendió esa idea. Puedes librarte. ¿Por qué te restringe? Puedes comer de todos los árboles. ¿Por qué te puso ese árbol que no comieras? Te está limitando. Tú eres libre. Puedes ser libre. Y puedes ser como Dios. Dios tiene miedo que seas como Él. Y dejó de alabar al Señor, obedeciendo sus mandamientos, y cayó en pecado. ¿Y qué pasó? Fueron abiertos sus ojos, la muerte vino, fueron separados de la presencia de Dios. Antes estaban en la santidad de Dios, en su presencia, y no había problema, tenían esa comunión con Dios. Y ahora no puede haber la más mínima pequeña cantidad de pecado delante de Dios sin que no sea desintegrado por su santidad. La santidad es el atributo más maravilloso del Señor, pero al mismo tiempo el más terrible para el hombre pecador, porque nada de pecado puede estar en su presencia. Para el hombre, pues, no darle la gloria a Dios es rebelión. El gran pecado. La criatura quiere prescindir del Creador para ocupar su lugar. Es el principio diabólico. Como quiere ocupar el lugar de ser soberano en el universo y como rey de sus propias vidas. El hombre se cree con derecho a hacerlo, aunque esa actitud no es más que no querer vivir el propósito para el cual fue creado. Porque fuimos hechos para conocer a Dios, para adorarle y gozar de Él para siempre. ¿Ese es el propósito de Dios? Que le conozcamos, disfrutemos su presencia y le alabemos por siempre. Sin embargo, las personas, nada se puede hacer sin Dios. Pero en el fondo, tampoco nada se puede hacer contra Él. El diablo quiere destruir las cosas que Dios ha hecho y de hecho entró a la creación distorsionándola. Como vimos en matrimonios, quiere destruir tu matrimonio porque Dios estableció el matrimonio. Quiere destruir la familia, quiere destruir el amor entre nosotros como criaturas de Dios. Quiere traer desintegridad. Quiere, como mirábamos, el punto culminante en la relación matrimonial del diablo viene a ser el divorcio. Porque el divorcio es muerte conyugal, separación conyugal. Así como el punto culminante en una persona, el diablo quiere llevarte al suicidio. El suicidio es el punto culminante. ¿Por qué? Porque es muerte. Hay una separación. Y escrito está que el hombre viva una sola vez y después el juicio. Mientras haya vida, hay esperanza de acercarte y escuchar la voz. Y si eres oveja de su rebaño, lo vas a seguir. Porque el Señor llama. El Señor llama. Maravilloso es pues el plan del Señor. Dios se reirá de los que contra Él se rebelan. Salmo 2:4. Fíjese lo que dice la Escritura. Salmo 2:4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. ¿De quiénes? De los que se burlan, de los que no le dan la gloria, de los que están contra, el versículo 2 dice, contra Jehová y contra su ungido, dicen, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, vivamos nuestra vida como queramos, no lo necesitamos, pero el Señor se burlará de ellos. Y como dice Romanos, pretendiendo ser sabios, se hicieron necios, pues en vez de darle culto y adoración al Creador, adoran las criaturas.
Y una de las criaturas más hermosas para ellos son ellos mismos, egocéntricos, egoístas, vanidosos y pues como la canción de este Paco Stanley, no me acordé, ¿se acuerdan? Ahí la dejo en su memoria. Dios se reirá contra ellos. Ahora, nadie puede frustrar los designios y propósitos soberanos de Dios. El fin que Él se propuso fue el de manifestar su gloria en todas sus obras y nadie podrá impedir el cumplimiento de su voluntad. Efesios 1:11. Efesios 1:11 nos habla de esta verdad. Pablo a los Efesios les está haciendo esta declaración y dice: en Él, o sea, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios obra de acuerdo a su soberanía, a su voluntad. Él es el que obra. Y no podrá, pues, aunque la gente, como les decía, si no le dan la gloria, no por eso el Señor deja de ser glorioso y majestuoso. Si el siervo no se somete al rey, no por eso el rey deja de ser rey. Parece que se sale con la suya, pero viene el día de la manifestación de la ira de Dios, donde serán juzgadas todas las cosas y serán expuestos, y cada uno recibirá acorde a sus obras. Vida eterna para los que en Él confían, ¿verdad? Y separación eterna para los que negaron a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Romanos 11:36 también nos aclara este punto. Romanos 11:36 dice la palabra del Señor: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Lo cierto, hermanos, es que llegará el día en que toda carne reconozca al único soberano Dios. Filipenses 2:10 y 11. O sea, los que ahorita no lo están reconociendo, fíjense lo que dice la Escritura. Los que ahorita no le dan gloria, los que no la reconocen, pues, dice Filipenses 2:10 al 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un día se va a manifestar, aún aquellos que hoy no lo declaran, la gloria del Señor. Romanos, también en Romanos 2:5 nos dice, Romanos capítulo 2, versículo 5, nos dice la Escritura: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Un día se comparecerá y se declarará, ¿verdad? Y entonces serán manifestadas las cosas. Entonces, verdaderamente Dios será glorificado por todos en el día grande del Señor. Dar la gloria a Dios, ya para terminar como conclusión, cambia nuestras vidas, o debe cambiar nuestras vidas, de ser de vanidad a adquirir un propósito. ¿Recuerdan la declaración del predicador en Eclesiastés? Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. No hay nada nuevo bajo el sol, ya todo lo han hecho una vez. Siempre lo mismo, eso es un círculo. ¿Es así la vida realmente? Si comemos o bebemos o no, de todas maneras todos vamos a morir. Entonces, ¿para qué nos esforzamos? Todo es vano, no tiene sentido, no tiene. Bueno, sin Cristo sí. Sin Cristo así es, una vida vana, sin propósito. Pero con Cristo adquiere una nueva dimensión nuestra vida y un nuevo propósito. Para los que en esta vida han gustado la benignidad del Señor, los que han abrazado el ofrecimiento de gracia del Evangelio, recibiendo a Cristo por la fe,
Los que han hallado que Cristo es su única esperanza en cuanto a la salvación y que incluso es su misma vida, la perspectiva de la vida cambia completamente. La vida, para empezar, adquiere un sentido, un propósito. Y el fin, el propósito de la vida, aquello para lo que se vive, ya no es alcanzar un trabajo bien pagado, o buena posición, o crear una familia, o hacer muchas cosas en la vida, todo lo cual en sí mismo no es malo. Pero quien tiene en él a Cristo, no tiene otro el fin mayor de su vida, sino que sea glorificar a Dios. O sea, todo lo que hacemos, como dice la Escritura, ya sea que comamos, o que bebamos, o cualquier cosa que hagamos, hacerlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Y en Romanos 14, del 7 al 9, nos dice la Escritura: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Todo pensamiento, todo pensado en Dios, todo pensado en su buen nombre entre los hombres, se vive para conocer su voluntad y para cumplirla, no siendo solamente oidores, olvidadizos de la palabra, sino hacedores, como dice Santiago 1:22. Pero, ¿qué es lo específicamente de la reforma en toda esta perspectiva? O sea, ¿qué sale de la reforma hablando de todo esto? Seguramente la diferencia estriba en una pequeña palabra: solo a Dios sea la gloria. Perspectiva a menudo temida. ¿Aniquilaría ella al hombre? Si el hombre le da la gloria a Dios, ¿queda el hombre fuera entonces? ¿No es nada? No, por el contrario. Reconoce que lo propio del hombre, lo mejor del hombre, su culminación, su existencia misma, solo se encuentra en Dios. En Él andamos, en Él vivimos, en Él morimos. Lo que es nacido de Dios es de Dios. Y lo que no es nacido de Dios es de la carne, como dice Juan 1:13. Y tengo para terminar este versículo. Dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:12-13 y Gálatas 6:14 nos dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Si tan solo todos pudiéramos ver las cosas así, si por Jesucristo tan solo todos pudiéramos decir ahora y de corazón: solo a Dios sea la gloria, cambiaría la perspectiva que el mundo tiene sobre Dios. Vivir para la gloria de Dios es obedecer sus mandamientos. Obedecer sus mandamientos es alabarle y amarle a Él. Que el Señor nos ayude, pues, a poder expresar estas verdades. Y la Escritura dice: si alguien se gloría, dice el Señor, gloríese en esto. ¿En qué? O sea, la gloria es del Señor, sí, toda la gloria es del Señor. Pero si te quieres gloriar tú, si te quieres jactar de algo, gloríate en esto: en conocerme y en entenderme, dice el Señor. Porque cuando le conoces y le entiendes, conoces la verdad de Dios, que al que se exalta, Dios lo humilla, pero el que se humilla, Dios lo exalta. Todo es de Dios, toda la gloria y toda la honra le pertenecen a Dios. Soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Amén, hermanos. Que el Señor nos ayude a seguir meditando en estas verdades esta semana y podamos verdaderamente celebrar los 500 años de la Reforma, que es el día 31 de octubre, dándole gloria a Dios, aplicando a nuestras vidas estas verdades que hemos conocido. Darle gloria a Dios, obedece sus mandamientos, obedece sus mandamientos. Conoces la voluntad de Dios para ti, varón, cómo ser esposo, cómo ser trabajador empleado, o cómo ser patrón, cómo ser padre, cómo ser hijo.
pues vívela. En varones estamos viendo todo esto. Mujeres, la femenil tiene sus estudios y adquieren el conocimiento de las funciones como mujeres en cuanto a esposa, en cuanto a amante, compañera, amiga, madre, ¿verdad? Ciudadano, todo sea para la gloria de Dios. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre Celestial, una vez más, Señor, con gozo en nuestro corazón te damos gracias. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Reconocemos que sin ti no somos nada, Señor, y sin ti nada podemos hacer. Si tú no obras, Señor, en vano trabajamos. Ten misericordia, deja que tu pueblo, Señor, de este cuerpo local que tú has comprado con tu sangre preciosa, Señor, de esta iglesia llamada para servirte. Señor, ten misericordia, capacítanos con tu Santo Espíritu, que lo que hemos meditado hoy, Señor, lo atesores en lo más profundo de nuestro ser y sea usado por ti en el momento propicio, Señor, de la duda, de la tentación. Señor, podamos recordar el poder darte la gloria, negando la mentira del diablo, ejerciendo dominio propio aún sobre nuestros deseos de la carne y negando, Señor, las atracciones del mundo. Ayúdanos a andar, pues, en el Espíritu y no en la carne. Seas tú glorificado por cada hermano, por cada hijo tuyo aquí presente, en sus corazones, en sus vidas. Y, Señor, toma el lugar de honor que a ti te corresponde en esta reunión, pues te damos la gloria, te damos gracias y pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.